Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues es un honor para mí estar hoy con ustedes. Les agradezco que hayan considerado la temática, que nos hayan considerado para invitarnos. Y pues vamos a compartir un poco de lo que a veces es el origen de muchas cosas, sobre todo a nivel de salud, como son las experiencias adversas en la infancia. Nos vamos a enfocar el día de hoy en ver el efecto que generan estas experiencias en la salud mental y en las conductas suicidas en adolescentes mexicanos. Vamos a ver primero qué son las experiencias adversas y cuáles son las categorías que incluye, cuál es el impacto que estas experiencias tienen. Hablaremos sobre algunos conceptos básicos de las conductas suicidas para ver la relación que encontramos entre estas experiencias adversas en la infancia y las conductas suicidas. Y finalmente veremos un poco de cuál es el papel que tenemos como profesionales de la salud ante la identificación de las experiencias adversas. Entonces, ¿qué son las experiencias adversas? Se les conoce por sus siglas en inglés como ACEs o ACEs, es como comúnmente se les conoce. Y bueno, son experiencias o eventos que podemos vivir antes de los 18 años y que están más allá del control y que nos rebasan, más allá de lo que nosotros podemos manejar. Estas experiencias tienen la capacidad de afectar negativamente el bienestar y pueden generar estrés tóxico o inclusive trauma. Esto va a depender de los factores personales y otros factores que ahorita vamos a ver que pueden amortiguar algunas de estas experiencias adversas. Entonces, hay tres categorías grandes de experiencias adversas, las podemos agrupar en aquellas que están relacionadas con la violencia, con diferentes formas de violencia. Van a tener también diferente impacto dependiendo en qué momento de la vida se viven, con qué cronicidad y quiénes son las personas generadoras de esta violencia. Pero las que tienen, digamos, más referencias son el abuso físico, incluyendo las nalgadas, esta se considera como una experiencia adversa aparte del abuso físico, el abuso emocional, el abuso sexual, la negligencia, el abandono, que es la forma más extrema de negligencia, el ser testigo de violencia doméstica. Hay una categoría muy específica que es ser testigo de violencia hacia la madre, la victimización por pares o el bullying, el aislamiento o rechazo por pares, y actualmente también está cobrando mucha relevancia el ser testigo de violencia comunitaria o colectiva. Hay de hecho una colega nuestra que ha hecho estudios en adolescentes entre 12 y 15 años que viven experiencias de ser testigos de violencia colectiva y comunitaria, y que bueno, están teniendo las repercusiones que vamos a ver más adelante, es decir, se comportan, tienen resistencia a la insulina o diabetes a esa edad, con índices de masa corporal normal o bajo. Entonces, y ahí es importante, pues el factor que tienen en común es la exposición a la violencia, también la violencia social o política. El otro grande grupo que genera este tipo de experiencias tienen que ver con aquellas que pueden generar disfunción familiar, como es la separación o divorcio de los padres, el abuso o consumo de sustancias por algunos miembros de la familia en el hogar, que exista enfermedad mental en alguno de los padres o inclusive conductas suicidas, la enfermedad grave o muerte de alguno o ambos padres, el haber vivido en un orfanato o la crianza monoparental. Y hay algunas condiciones sociales que también pueden generar estos efectos, como son haber crecido la mayor parte del tiempo en un nivel socioeconómico bajo, vivir en un vecindario inseguro, la discriminación, el desplazamiento forzado, el terrorismo y los desastres naturales. Debo decirles que de estas experiencias que están mencionadas aquí, nosotros hicimos un estudio en 7,300 adolescentes para evaluar si todas estas tenían el mismo impacto en los adolescentes mexicanos, porque estas experiencias son las que están reportadas a nivel internacional, y llamó la atención que el nivel socioeconómico bajo, aunque bueno, tuvimos poca población, no fue significativo entre estas experiencias, y tampoco fue la separación o divorcio de los padres. Esto probablemente debido a que somos una sociedad colectivista en donde generalmente alguien más puede suplir estos roles, y que aunque se viva en un nivel socioeconómico bajo, al ser una sociedad
en la que, pues, digamos, pertenecemos y nos cuidamos unos a otros, se pueden suplir de cierta manera, son factores amortiguadores para que estas experiencias no generen tanto estrés en las niñas, niños y adolescentes. Entonces, ahora, ¿cuál es la relevancia de estas experiencias adversas? Pues es el impacto que pueden producir en la vida y en la salud de las niñas, niños y adolescentes. Estos desenlaces o este impacto pueden presentarse desde corto, mediano y largo plazo. Se ha reconocido que tienen, de acuerdo a la evidencia que tenemos, van a generar una alteración en el desarrollo emocional, social y cognitivo de las niñas, niños y adolescentes. A su vez, estas alteraciones pueden generar que estas niñas, niños y adolescentes adquieran conductas o comportamientos de riesgo, como consumo de sustancias, conductas sexuales de riesgo, conductas muy impulsivas, y esto pues se puede después reflejar en la generación de enfermedades, de incapacidades o discapacidades y de problemas sociales, y se ha asociado que aquellas personas, bueno, estos son estudios en personas adultas, quienes han vivido más de 4 experiencias adversas en la infancia, generalmente van a tener alguna de estas repercusiones, y aquellas personas que han vivido 6 o más experiencias adversas pueden tener una disminución en su expectativa de vida de más de 20 años. Entonces, pues bueno, el impacto que estas experiencias tienen, estos estudios se hicieron en grandes cortes por CDC en personas adultas, pero bueno, ahorita les vamos a presentar algunos resultados de lo que ya estamos viendo en nuestros adolescentes. ¿Cómo se produce esto? Pues bueno, hay sobre todo porque hay una desregulación del ciclo de la hormona del estrés. Esto también puede generar anomalías en el funcionamiento cerebral. También tiene efectos psicológicos porque va a generar alteraciones en el apego, se puede generar un apego deficiente, y también en la socialización y en los recursos que podamos desarrollar para hacer frente al estrés. Es normal que todas y todos vivamos estrés en algún momento, y este estrés puede ser benéfico de alguna manera, pues porque nos ayuda a estar alertas y poder defendernos de ciertas situaciones, pero cuando este estrés se vuelve crónico es cuando empieza a generar todas estas alteraciones, y bueno, también esto va a generar conductas, la adquisición de conductas de riesgo, que tiene que ver sobre todo pues con el consumo de sustancias, alteraciones alimentarias y conductas sexuales de riesgo. Y a largo plazo, ahorita vamos a ver una imagen en donde se pueden ver mejor, pero sobre todo están relacionadas con problemas de salud mental. Estas son consecuencias en personas adultas, sobre todo depresión mayor, suicidio, trastornos de estrés postraumático, abuso de sustancias y alcohol, enfermedad cardíaca, cáncer, enfermedad pulmonar crónica, enfermedades de transmisión sexual, la transmisión intergeneracional de la violencia, problemas sociales como estar en situación de calle, prostitución, conducta criminal, desempleo, problemas para llevar a cabo los roles de parentalidad, el uso frecuente de servicios de salud y pues la disminución de la expectativa de vida, como ya vimos, que puede ser hasta de 20 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como les decía, el estrés puede ser pues benéfico cuando es tolerable y nos ayuda a salir adelante de algunas situaciones, pero cuando se mantiene de forma frecuente o prolongada, se vuelve tóxico. Y entonces, la respuesta a corto plazo pues nos permite justo responder aumentando la frecuencia cardíaca, la presión arterial, incrementando la transformación de glucógeno a glucosa y la liberación de glucosa a la sangre, la dilatación de los bronquios, cambios en los patrones de flujo sanguíneo, sobre todo se disminuye a nivel digestivo y se reduce también el gasto urinario e incremento de la tasa metabólica. Esto es, digamos, que cuando tenemos una situación estresante, pues vamos a responder de esta manera. Pero cuando este estrés se vuelve continuo o crónico, como aquellas niñas, niños o adolescentes que están expuestos, por ejemplo, a violencia en casa o a violencia por pares, ¿no? Aquellos niños que viven una situación estresante de bullying, entonces este círculo
lo que va es a mantenerse y entonces empiezan a activar otros mecanismos, como por ejemplo la retención de sodio y de agua a nivel renal, el incremento del volumen y la presión arterial, la conversión de proteínas y grasas a glucosa, el incremento de la glucosa en sangre y la supresión del sistema inmune. Entonces, esta es la raíz de las enfermedades que se van a desarrollar a mediano y a largo plazo por esta fisiopatología. Entonces, de aquí podemos deducir qué tipo de enfermedades podemos desarrollar o se pueden desarrollar por la vivencia de este estrés crónico, ¿no? Como les decía, en estos adolescentes, resistencia a la insulina, diabetes a muy temprana edad, y ahorita vamos a ver otras. Inclusive la presencia de esta respuesta alterada al cortisol va a favorecer también que existan algunos cambios epigenéticos, que se activen algunas metilaciones, y esto va a generar que no solamente nosotros podamos tener esta respuesta permanente, como si estuviéramos en estrés crónico del cortisol, sino que también se pueda posteriormente heredar. Esto se ha estudiado, sobre todo se ha visto en aquellas personas sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, cuyos hijos y nietos, sobre todo hasta las terceras generaciones, tienen una respuesta mucho más acelerada y más problemas metabólicos, secundario al estrés que vivieron sus antecesores. Entonces, pues dependiendo también en qué momento se vivan estas experiencias adversas, pues va a ser el efecto y el impacto. Si se viven sobre todo en la primera infancia, que es de los 0 a los 5 años, las alteraciones a nivel cerebral, alteraciones cognitivas y las formas en las que aprendemos a relacionarnos con otras personas, el apego, van a ser las que se van a alterar más. Y entonces a veces uno se pregunta por qué hay personas, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, en aquellas niñas, niños, adolescentes que vieron violencia sexual, van a tener mucho más tendencia a tener conductas sexuales de riesgo. Y entonces la pregunta más lógica sería, como ¿por qué alguien que estuvo siendo violentado de esa forma, después entonces busca tener múltiples parejas, tener conductas sexuales de riesgo? ¿Ustedes por qué creen? Sonaría ilógico, ¿no? Dices, bueno, si alguien te lastimó de esa forma, ¿por qué entonces después tú buscas estas conductas? ¿Porque lo aprendieron? Ajá, en parte sí. ¿Alguna otra idea? Sí, tiene que ver justo porque muchas de estas experiencias o para que sucedan estas conductas, algo que nos hace vulnerables es que vivimos otras formas de violencia. Por ejemplo, muchos de estos niñas y niños tienen negligencia emocional. Entonces, lo que se aprovecha es justamente que hay estos vacíos, estos huecos emocionales, y entonces las personas que tienen estas intenciones generadoras de violencia sexual empiezan interesándose por las niñas y los niños y empiezan a cubrir estas necesidades afectivas, de cuidado, de protección, de supervisión inclusive, y poco a poco, ese es el ciclo como va sucediendo la violencia sexual, poco a poco van introduciendo las conductas abusivas sexuales. Entonces eso hace que las niñas y niños aprendan que la forma de relacionarte o que alguien te vea, que alguien te brinde lo que tú necesitas a nivel emocional, viene combinado con también esas conductas sexuales. Inclusive muchas niñas y niños ni siquiera identifican que eso es violencia sexual, se dan cuenta ya cuando son más grandes que vivieron violencia sexual, pero entonces luego se tiene que trabajar para tratar de cambiar esta forma en la que aprenden a relacionarse con las personas. Entonces, de ahí la importancia de que podamos identificar que, bueno, este estrés tóxico va a generar una serie de consecuencias. Ya vimos elevación del cortisol y de la respuesta al estrés. Dijimos que también el que se mantenga de manera crónica, pues va a hacer que ahora tengamos esta hiperreactividad, es decir, ante cualquier mínimo estímulo, aunque no sea un estrés, digamos, que a lo mejor para otra persona puede ser muy importante, entonces se van a mantener activas estas respuestas, inclusive a veces en estos niños mientras duermen, mientras están soñando, este estrés, este cortisol se mantiene muy elevado.
Esto también va a generar cambios en la arquitectura cerebral, en la neurogénesis, y pues ya vimos que va a tener consecuencias importantes, sobre todo para desarrollar problemas neuropsiquiátricos, como depresión, ansiedad, el consumo de sustancias, trastornos del espectro autista, déficit de atención e hiperactividad. Y ya vimos cuál es la etiopatogenia de por qué es más fácil que desarrollen hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares, enfermedad isquémica, miocárdica, eventos vasculares cerebrales y enfermedades autoinmunes y cáncer. Entonces, hay algunos factores individuales que van a modificar. Todos hemos vivido alguna experiencia adversa en la infancia, pero a no todos nos va a pasar exactamente lo mismo, porque hay algunos factores individuales que nos ayudan a contrarrestar los efectos de estas experiencias. Para que se genere trauma, aunque tengamos a veces muy buenas habilidades o muy buen soporte emocional, o que hayamos desarrollado habilidades para hacer frente a este tipo de estrés, cuando hay un evento que sobrepasa absolutamente todos nuestros recursos, es muy probable que se genere trauma. Y hay 5 experiencias dentro de las que hemos mencionado. El abuso sexual o la violencia sexual y los desastres naturales son de este tipo de experiencias que lo más probable es que si la vives antes de los 18 años te deje un efecto o te pueda producir un efecto de trauma. Y va también a depender cómo respondemos nosotros a estos eventos, y esto se va a ver reflejado en la salud mental, salud cognitiva, social, física. Puede haber cambios de comportamiento y alteraciones de la regulación emocional. Entonces, la crianza, ¿cómo aprendemos de nuestras figuras parentales, quienes estén realizando esta actividad o este rol? Es cómo vamos a aprender a hacer frente a estas situaciones adversas. Entonces, eso se aprende en la familia. Entonces, si no tenemos realmente una claridad en en el rol de las figuras parentales, o si están ausentes, o si las personas cuidadoras o figuras parentales tienen una reacción a lo mejor de bajo control de impulsos, pues lo que vamos a aprender es justo eso, y entonces eso aumenta nuestra vulnerabilidad para que cuando enfrentemos una situación estresante no podamos hacer frente o no podamos tener una regulación adecuada, y entonces se genere trauma. Entonces, a nivel individual vamos aprendiendo algunos recursos, y que déjenme decirles que esto es algo que está pasando mucho en las niñas, niños y adolescentes que estamos viendo en la actualidad, pues derivado de las situaciones sociales. Hay mamás, papás que trabajamos mucho tiempo, niñas, niños que pasan mucho tiempo solos o bajo cuidado de internet. Entonces, a veces no se está llevando a cabo una adecuada orientación y apoyo a las niñas, niños y adolescentes para que desarrollen estos recursos de afrontamiento para saber cómo hacer frente ante estas situaciones estresantes. Y además, si nosotros llegamos súper cansadas, cansados, y entonces lo que hacemos es que cuando nos hablan, gritamos, los ignoramos o les decimos ahorita no, justo eso les estamos enseñando, a no saber cómo enfrentar las situaciones estresantes. Entonces, es muy importante también saber que a nivel individual, pues todo lo que hacemos todos los días con las niñas, niños y adolescentes les va enseñando y les va dando recursos para hacer frente y evitar que las experiencias adversas que van a vivir tengan un efecto negativo. Estos se llaman experiencias benevolentes en la infancia. Cuando tienes un adulto, una persona de confianza, referente, que te puede brindar apoyo, que te puede enseñar cómo regularte, enseñar a reconocer tus emociones, porque culturalmente en México nuestra cultura no reconoce mucho las emociones. No sé si se han fijado, pero es como a veces muy frecuente que existamos a lo mejor personas que llegamos y llegas gritando, aventando, en lugar de identificar que lo que tienes a lo mejor es que estás cansada o cansado, que tienes hambre, sueño, que pasaste un mal día. Generalmente lo actuamos y no lo reconocemos. Entonces, eso tampoco le enseñamos a los niños. Entonces, los niños tampoco aprenden. Recuerdo que alguna vez vi una niña de 6 años haciendo un súper berrinche y se jaló los pelos y se aventó al piso y se pegó. Y entonces todo el mundo se quedaba así como de, ¡ay, qué niña tan horrible!, ¿no? Empezamos como personas adultas a criticar, pero ¿qué creen que era lo que le pasaba a esa niña? Pues que nadie le enseñó a reconocer sus emociones.
y entonces ella no tiene la culpa de que nadie le haya enseñado, pues ella lo que aprendió es que haciendo berrinches como le hacen caso, gritando, tirándose al piso. Entonces me acuerdo que me acerqué y le pregunté, oye, ¿estás bien? Y se quedó así como, se dejó de llorar, y se quedó así, y entonces le dije, ¿necesitas ayuda? ¿Te puedo ayudar? Y entonces se hizo para atrás. Entonces esto justamente habla de una niña que nadie le ha enseñado que tiene emociones y que hay otra forma diferente de decir qué está sintiendo en lugar de manifestarlo con acciones, que es lo que hacen los niños pequeños, lo manifiestan con acciones hasta que nosotros les enseñamos cómo se llaman y que lo pueden manifestar hablando. Entonces también hay factores relacionales, como les decía, sobre todo si hay negligencia, pues vamos a tener, a desarrollar apegos inseguros, vamos a aprender a tener desconfianza de las personas o vamos a aprender a ocultar nuestras emociones por miedo a que nos rechacen, a que nos generen violencia o por miedo a sentirnos vulnerables. Entonces también esto es aprendido y este tipo de apego que nosotros desarrollemos nos va a favorecer que podamos hacer frente a las experiencias o que no. Entonces aquellos apegos inseguros pues son a veces esto que luego vemos cuando repetimos, ¿no? que alguien está en relaciones con personas violentas y dices, bueno, sale de una, pero ahí va para otra y sigue para otra y entonces va repitiendo el patrón. Tiene que ver con este tipo de apego que vamos desarrollando. Y entonces, en resumen, en cuanto al efecto directo están en este colorcito oscuro y efecto indirecto de las consecuencias de vivir experiencias adversas, las podemos resumir en lesiones físicas que pueden ser internas, traumas craneoencefálicos, fracturas, quemaduras, en el desarrollo de enfermedades no transmisibles como obesidad, cáncer, diabetes, ya vimos cuál es la etipatología de estas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades cardiovasculares, adquisición de conductas de riesgo, consumo de alcohol, de sustancias, poca actividad física, consumo de tabaco, conductas sexuales de riesgo, y esto pues lleva a infecciones de transmisión sexual, infecciones por VIH, múltiples parejas sexuales, y esto se puede reflejar en embarazos adolescentes, muerte materna, muerte fetal, complicaciones del embarazo y problemas de salud mental, sobre todo síndrome de estrés postraumático, depresión, ansiedad, agresión, suicidio y otros problemas de salud mental, pero estas son las principales. Ahora lo que vamos a ver es que factores protectores dijimos, pues ya los venimos mencionando, pero aquí se resumen, va a ser en cómo le enseñamos a las niñas y a los niños estas capacidades de afrontar las situaciones difíciles. También algo que va a influir va a ser el temperamento, pero eso ya es innato, eso es algo que traemos, pero podemos aprender a modificarlo, todas aquellas habilidades sociales que aprendemos y cómo aprendemos a reaccionar ante las situaciones estresantes. A nivel de los pares, pues el apoyo entre compañeros y la comunicación entre compañeros son factores benevolentes que te ayudan a mejorar tus habilidades para hacer frente al estrés. Y a nivel de los cuidadores, pues dijimos cómo llevamos a cabo la crianza, todas aquellas estrategias de crianza positiva, siempre van a dar mejores resultados en el comportamiento de las niñas, niños y en la salud mental. ¿Sabían ustedes que estos niños que de repente reportan como que tienen mala conducta, mucho tiene que ver el origen acá, en estas experiencias adversas, o sea, en que vivieron negligencia o que están viviendo violencia física o inclusive violencia sexual? También se ha visto que aquellas personas cuidadoras o que generan el rol parental que tienen alta sensibilidad, pues van a se va a identificar que las niñas, niños y adolescentes van a desarrollar mejor la corteza prefrontal, es decir, van a tener mejores funciones ejecutivas y también se va a disminuir la violencia en el noviazgo, porque ahora también es importante esta violencia y también pues va a haber disminución en la probabilidad de adquisición de conductas de riesgo, por lo tanto en embarazo adolescente y en fugas de casa. Las fugas de casa son un indicador importante de que se está experimentando sobre todo violencia o algunas experiencias adversas. Entonces, algunos conceptos clave para ya pasar a enseñarles cuáles son la relación que hay entre
las experiencias adversas y el desarrollo de problemas de salud mental y las conductas suicidas, les vamos a mencionar algunos conceptos importantes. Hay autolesiones no suicidas, que son aquellas autolesiones que son autoinfligidas, pero no tienen la intención de quitarse la vida y que generalmente van a llevarse a cabo por cortes, raspaduras, quemaduras. El cutting es una de estas formas de autolesiones no suicidas, aunque bueno, eso no quiere decir que no puedan convertirse en suicidas, es un factor de riesgo. Pero bueno, cuando empiezan, generalmente no tienen esta intención. La ideación suicida, que es cuando ya existen pensamientos, ideas o reflexiones sobre la posibilidad de terminar con la vida y que pueden hacer pensar a la persona que estarían mejor si estuvieran muertos y que inclusive les pueden llevar a generar ya algún plan de cómo podrían hacerlo. Pero se queda todavía aquí en un plan, no hay todavía ningún preparativo ni nada, solamente, y fíjense que esto es importante porque a veces esto es muy estigmatizado. Uno de los grandes mitos es que cuando alguien habla manifiesta alguna de estas ideas, se piensa que si se le permite hablar o si empezamos a hablar sobre esto, es alentarle a que lleve a cabo una conducta suicida, pero no es así, eso no es así. Al contrario, cuando nosotros detectemos que alguien manifiesta alguna de estas ideas, es justamente la mejor etapa para poder hacer una intervención y poder canalizarle. Yo recuerdo que tenía un compañero que finalmente se suicidó en la carrera y me acuerdo que en las prácticas de fisiología y farmacología, pues como utilizábamos benzodiazepinas y utilizábamos cloruro de potasio, él decía, ¿qué se sentirá que se pare el corazón? No me acuerdo si es en sístole o diástole, con el cloruro de potasio. Y hacía como ese tipo de comentarios, ¿no? Empezaba a hacer, oye, ¿qué pasará si haces? Entonces esto justamente son esas ideas, que cuando alguien empieza a tener como estos pensamientos de que podría quitarme la vida o podría estar mejor si estuviera muerta o muerto. La siguiente es ya los planes suicidas, que es cuando ahora sí se hacen acciones específicas, como por ejemplo comprar un arma, identificar. Muchos de los adolescentes que llegan al servicio de urgencias ya tienen perfectamente identificado por intento de suicidio en dónde están los fármacos, en dónde está el tequila, en dónde están las armas. Entonces esto… Y muchos de ellos luego llegan supuestamente porque estaba experimentando o porque fue un accidente, pero ya cuando hacemos una evaluación con más cuidado, pues vemos que ya ellos habían identificado perfectamente esto. Y el intento de suicidio pues ya es justamente el intento por quitarse la vida de manera intencionada. En cuanto a la conducta suicida, es importante mencionarles que, bueno, esto representa hasta el 8.5% de muertes en personas jóvenes y adolescentes y que está incrementando importantemente en países de bajos y medianos ingresos y que cada vez sucede a menor edad y que también, como les decía, la mayoría de las personas adolescentes manifiestan o comunican esta ideación suicida antes de progresar a hacer planes o a llevar un intento. Importante mencionarles que en las personas adolescentes no siempre se sigue como este caminito, o sea, de que primero lo pienso y luego hago el plan y luego lo llevo a cabo. No, por las características que tienen, a veces la impulsividad o las situaciones que viven les hace a veces brincar de aquí directamente acá y a veces lo logran. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora son las estadísticas de los suicidios consumados. Desafortunadamente, estos son los que ya se consumaron. Pueden ver, esta es la línea de los adolescentes de 15 a 19 varones. Siempre es más alto en los varones que logran intentarlo porque generalmente usan métodos más letales. Esta línea es de las mujeres de 15 a 19 años. Esto es de 2010 a 2022, de acuerdo al INEGI. Esta línea azul que ven aquí son varones y la línea esta más clarita rosita son mujeres. Pero ustedes pueden ver como si hay una discreta tendencia a incrementar, sobre todo, estos son de 10 a 14 años, en los adolescentes más tempranos, pero también en los adolescentes tardíos, pues ha ido hacia el incremento, pero estos son ya los intentos.
o sea, cuando ya no podemos hacer nada. De acuerdo a la ENSANUD, en las barritas azules vemos 2018, en las rositas vemos 2020. Estas son los adolescentes que reportaron que en algún momento de su vida pensaron en quitarse la vida, o sea, los pensamientos suicidas, y pueden ver cómo sí ha aumentado, ¿no? Va aumentando las rositas en comparación a cómo estaba en 2018, y esto es los que reportaron que en algún momento han intentado quitarse la vida. Podemos ver que sobre todo son las mujeres las que han tenido más intentos. Bueno, también acá en los pensamientos son más altas las mujeres que los hombres. En total es el 6% de los adolescentes que contestaron esta encuesta. En este estudio que hicimos nosotros en 20 estados de la República, quisiera mostrarles cómo si hay diferencias también dependiendo a qué tipo de experiencias adversas están expuestas y expuestos los adolescentes. Estos son los intentos de suicidio, los que reportaron en una encuesta. En los últimos 6 meses podemos ver cómo entre más oscuro es el color, es más alta la frecuencia. Podemos ver cómo fue mucho más alta en la zona del Bajío. En cambio, la ideación suicida fue más alta en la zona del norte. Y ambas conductas en conjunto, que puede ser un poco más riesgoso, porque entonces ya han estado moviéndose entre una conducta y otra, fue sobre todo en el Bajío y el centro de la República. Entonces, aquí esto puede estar relacionado con que estas son zonas o que estos adolescentes están más expuestos sobre todo a violencia colectiva, ¿no? Por este dominio de los grupos armados. Acá, situaciones adversas y también la violencia importante que se lleva a cabo, y pues bueno, acá ahí tenemos más también conjunto de este tipo de experiencias adversas. El riesgo de suicidio se ha identificado en varios niveles de acuerdo al modelo ecológico. A nivel individual, el que más peso tiene es el que tengas problemas de salud mental, pero vimos que las experiencias adversas son pues un importante factor para que desarrollen problemas de salud mental. Y también los estilos de afrontamiento, o sea, qué tantos recursos tienen estas niñas, niños, adolescentes para hacer frente a situaciones estresantes. En el siguiente nivel, que ya tiene que ver con el círculo donde se mueven más cercanos los niñas y los niños, que es la familia, pues vemos estas experiencias adversas: consumo de sustancias en la familia, violencia, negligencia, intento de suicidio en la familia, antecedente de enfermedad psiquiátrica, y exposición a violencia doméstica. Todas estas son experiencias adversas en la infancia, entonces ven la relevancia de por qué es importante identificarlas, y que bueno, estas tienen que ver con los estilos de crianza que se llevan a cabo en esa familia, qué tanto generan cohesión familiar y qué tanto enseñan el afrontamiento, o sea, decir cómo hacer frente a estas situaciones a las niñas, niños y adolescentes. A nivel ya comunitario, que esto también puede pasar a nivel familiar, se encuentra bullying, violencia sexual, exposición a violencia comunitaria, que son experiencias adversas en la infancia. Y a nivel ya colectivo o social, a nivel de la sociedad, pues la violencia institucional, la violencia colectiva y pobreza o desigualdad. Entonces, se fijan cómo las experiencias adversas están en todos los niveles, y todas las experiencias que mencionamos pues tienen mucho que ver con el desarrollo de conductas suicidas. Entonces, importante ahora, ¿cuál es la relación que encontramos entre estas experiencias adversas en la infancia y el desarrollo de conductas suicidas? Lo que hicimos fue un estudio en 20 estados de la República, se seleccionaron de manera aleatoria, se dividió el país en 8 regiones geográficas y se seleccionaron en cada una de estas regiones los estados que iban a participar. De una base de datos de la SEP que nos proporcionó, se identificaron 80 escuelas, se invitaron a participar, aceptaron participar 77, el tamaño de la muestra que necesitábamos era de 70 escuelas. Se invitaron a través de las redes sociales, porque esto se hizo durante la pandemia en el 2021. Se les compartió un link a aquellos adolescentes que se registraron, se solicitó consentimiento informado a los padres vía telefónica y asentimiento a los adolescentes previo a contestar el cuestionario. Se les mandó un link seguro, es decir, solamente al adolescente, estaba personalizado el link,
y no podían regresarse para ver las respuestas que ya habían contestado, y si se salían del link no podían regresar a las respuestas anteriores, solamente a partir de donde se habían quedado, esto por protección de que alguien pudiera ver sus respuestas por el tipo de preguntas que hicimos, para guardar la confidencialidad y por seguridad. Al final nos quedamos con 6,775 respuestas completas. Utilizamos 2 instrumentos, el Youth Self Report, para evaluar los 8 problemas de salud mental y 2 conductas suicidas. Una fue la ideación y la otra los intentos de suicidio. Y utilizamos el cuestionario ACIQ para evaluar las experiencias adversas en la infancia. Este cuestionario ya está validado en adolescentes mexicanos, y si ustedes tienen interés en saber cómo evaluar a las o los adolescentes, pueden usar este cuestionario que ya está validado para los adolescentes. Y lo que hicimos fue, mediante regresión logística, ajustado por sexo y región geográfica, identificar estos factores. Esta es una tabla de las experiencias adversas que reportaron las y los adolescentes. Pueden ver que el 90% reportó al menos una experiencia adversa. O sea, las experiencias adversas las vamos a vivir casi todos y todas. La más frecuente fue la negligencia, el 73%, y esto es algo relevante porque pues la negligencia, sobre todo en las personas adolescentes, por cultura, tendemos a cuidar a los niños pequeños, ¿no? Y les proveemos cuidado, cariño, salud, educación, pero algo que pasa mucho es que cuando a los adolescentes ya los vemos grandes, entonces, y de hecho a veces eso nos refieren las mamás y los papás, así de, no, pues yo lo abrazaba cuando era chiquito, pero ya creció, ya está grande. O sea, el adolescente sigue siendo una persona, sigue teniendo necesidades emocionales, y si esa persona hablaba ese lenguaje, saben que hay 5 lenguajes a través de los cuales nosotros podemos sentirnos amadas y amados. Uno de esos es el contacto físico, la otra son las palabras de afirmación, o sea, la parte emocional, que te digan que te aman, que te digan cosas que te hagan sentir bien. La otra tiene que ver con el tiempo de calidad, es decir, cuánto tiempo me dedican. La otra tiene que ver con los regalos y o sea, es decir, no que llenes de regalos a alguien, sino que cuando, por ejemplo, a un niño, para quien es importante este lenguaje es, por ejemplo, si ocupaba, no sé, un sacapuntas, un lápiz para la escuela, y tú le dices, mira, pensé en ti hoy, me acordé que tú ocupabas esto y te lo traje, ese es un regalo. Y eso es, hay personas que van a decir, ay, sí, el niño lo va a agarrar, ay, sí, ya, y se lo lleva, pero hay niños que lo van a valorar mucho y hasta lo van a, si viene empacado, lo van a desempacar con mucho cuidado. Entonces, para que no se confunda que los regalos es que llenes de regalos y suplas lo que no haces con regalos, ¿no? Es más bien las personas que tienen este lenguaje de amor lo manifiestan de esa manera, ¿no? Si el niño agarra el y lo rompe y ya se va, entonces ese no es su lenguaje. Entonces, importante, porque pues la negligencia fue el más alto. Entonces, la negligencia tiene que ver con no cubrir las necesidades emocionales, con el cuidado, la supervisión, proveerle de seguridad, ¿saben? A veces, muchas veces también con los adolescentes, como ya los vemos grandes, dicen, no, y los ponen a cuidar niños chiquitos. Eso es muy malo, porque los niños chiquitos, cuando están cuidados por una persona adolescente, no sienten suficiente seguridad, porque no tiene las capacidades para brindarle la seguridad que tiene una persona adulta. Y además, muchos casos que vimos de violencia sexual eran generadas por adolescentes justo cuando los dejaban al cuidado de niños chiquitos, por varias razones: falta de educación sexual, falta de control de impulsos o que apenas están en esa etapa. Entonces, es mala idea dejar a adolescentes al cuidado de niños pequeños. Eso sería mi recomendación en resumen. También vemos cómo la exposición a la violencia comunitaria tuvo una frecuencia importante, ¿no? 56%, ya habíamos visto la negligencia, y la exposición a violencia doméstica también tiene un porcentaje importante. Entonces, sobre qué tanta conducta suicida reportaron, participaron 61% mujeres, la edad promedio fue de 16 años. Aquí vemos la ideación suicida, en naranjita son las mujeres, en azul son los hombres, pues vemos que está más o menos, pero fíjense cómo en esta encuesta el 53% reportó en algún momento haberlo pensado. Entonces, esto nos puede pasar por la mente en algún momento y eso no quiere decir que esté mal, ¿ok? También para bajar un poco el estigma de eso.
pero quienes habían reportado un intento de suicidio fue el 11%, 13% mujeres, 6% hombres. Aquí fue casi significativa, pero no, la diferencia entre hombres y mujeres. Y los que reportaron ambas, o sea que a lo mejor encontramos como mayor riesgo porque son niñas, niños y adolescentes que ya han estado pensándolo y lo han estado intentando, fue el 7%. Entonces, ahora lo que les quiero enseñar es cómo lo que hicimos fue, a través de la regresión logística, identificar cuáles de estos 8 problemas de salud mental y de estas experiencias aumentaron el riesgo de que reportaran conductas suicidas, y entonces lo dividimos de acuerdo a nivel individual, que son los problemas de salud mental. Entonces ustedes pueden ver cómo el comportamiento impulsivo aumentó 5.6 veces la probabilidad de reportar conductas suicidas, la depresión aumentó 3.2 veces, el trastorno obsesivo compulsivo aumentó 2 veces y los problemas somáticos aumentó casi 2 veces. A nivel de el grupo familiar o interpersonal o comunitario, el abuso sexual aumentó 2.5 veces la probabilidad de reportarla, el bullying 2.10 veces, el abuso físico 2.21 veces, la negligencia 2 veces y problemas de salud mental o intento suicida en la familia 1.3 veces. Pero lo que quiero enseñarles acá, bueno, ya vimos cómo estas condiciones individuales o experiencias adversas a nivel interpersonal aumentaron las conductas suicidas, pero ahora lo que quiero enseñarles, aquí, miren, quienes reportaron de 1 a 3 experiencias adversas, quienes reportaron algún problema de salud mental cualquiera, les aumentó 7.3 veces la probabilidad de que reportaran conductas suicidas. Los que reportaron entre 1 y 3 experiencias adversas en la infancia, les aumentó 5.4 veces la probabilidad de reportar conductas suicidas, y entre más experiencias adversas fueron reportando, 4 o 5 veces, aumentó la conducta suicida 19 veces. Los que reportaron 6 o más experiencias, aumentó 46 veces. Y aquellos que reportaron, o sea, entre más experiencias reportaron, los que reportaron más fueron 13 y 14, aumentó hasta 70 veces más la probabilidad de que reportaran conductas suicidas. Entonces vemos como sí hay una repercusión importante entre que vivas experiencias adversas y que tengas problemas de salud mental, y entre más tengas, pues más va aumentando la probabilidad de que tengas conductas suicidas. Aquí nada más ya mencionarles que sobre todo los que estuvieron relacionados con la ideación suicida, o sea, con pensar, fueron el bullying y la violencia comunitaria, y los que estuvieron más relacionados con intento de suicidio, ya como tal el intento, fueron la violencia sexual y la violencia colectiva. Entonces, se fijan cómo también las violencias tienen como diferente efecto. Mencionarles también que aquí este cuestionario, lo que hicimos fue tomar a aquellos adolescentes, lo que hace es preguntar por síntomas de estos 8 problemas de salud mental. Entonces, aquellos que reportaron la mayor cantidad de síntomas, que estuvieron arriba de la percentil 97, fueron los que incluimos en este análisis. Los que reportaron síntomas de depresión en esta percentila fue 3%, y ahora les quiero mostrar cómo una de estas experiencias adversas, que es la violencia sexual, también incrementó la probabilidad de conductas suicidas. El 19% reportó haber vivido violencia sexual, alguna forma de violencia sexual. Nosotros la dividimos en violencia sexual sin penetración, que fueron este tipo de conductas, es decir, sobre todo tienen que ver con visual o auditivo. Violencia sexual con contacto físico, este es sin contacto, perdón, este es con contacto físico pero sin penetración, y este es con contacto físico con penetración. De acá, sin contacto físico fue el 16%, con contacto físico sin penetración el 8% y con penetración casi el 4%. Y entonces, ¿qué asociación hubo aquí entre la conducta suicida y la violencia sexual? Ustedes pueden ver aquí cómo los que tuvieron violencia sexual sin contacto aumentó 1.6 veces la probabilidad de reportar conductas suicidas. Los que tuvieron violencia sexual sin penetración aumentó 2 veces, y los que tuvieron violencia sexual con penetración aumentó 2.5 veces la conducta suicida, ya sea intentos o pensamientos suicidas. Y con respecto a la cantidad de conductas de violencia sexual que experimentaron, también hubo una
relación en el aumento de las conductas suicidas. Aquellos que reportaron una sola conducta, pues fue de 2 veces, de 2 a 3 conductas, 3 veces, de 4 a 5, 4 veces, y ya de 6 conductas o más, hasta 9 veces más la probabilidad de reportar conductas suicidas. Entonces vemos como si estas experiencias tienen un efecto importante en que podamos desarrollar conductas suicidas. Y ahora, sobre la asociación entre la depresión, aquellos que reportaron síntomas depresivos y haber vivido violencia sexual, pueden ver cómo la violencia sexual sin contacto aumentó nada más 1.3 veces, con contacto aumentó 1.8 veces, con penetración aumentó 2.7 veces. Y en la cantidad de conductas de violencia sexual que vivieron, una conducta aumentó 2 veces, de 2 a 3 conductas 3 veces, de 4 a 5, 3, y de 6 o más, casi 10 veces más. Entonces vemos cómo sí tiene una relación muy importante para desarrollar problemas de salud mental y conductas suicidas, estas experiencias adversas. Entonces, de ahí la relevancia de que podamos identificarlas. Entonces, ¿cuál es el papel que nosotros tenemos como profesionales de la salud? Hicimos un estudio en residentes de pediatría para saber qué tanto conocían sobre estas experiencias y cómo abordarlas y si las abordaban. Entonces, lo que primordialmente vimos es que pues tenían algunas limitaciones para abordarlas, entre ellas pues que eran temas difíciles, que no contaban con herramientas, que no tenían tiempo o que inclusive las personas no querían hablar sobre esto. Entonces, de aquí, pues cuáles son las recomendaciones para nosotras y nosotros, porque estamos a punto de acabar, pues que tenemos que reconocer que sobre todo, por ejemplo, todas estas enfermedades que ya vimos, si ustedes ven a algunas niñas, niños y adolescentes con estas patologías, pues puede haber la probabilidad de que estén experimentando experiencias adversas en la infancia. También importante comprender que pues esto puede generar trauma y puede generar problemas de salud mental. Aprendimos también algunas estrategias para disminuir los riesgos y para construir resiliencia y pues la oportunidad que tenemos de tamizar a través de estos instrumentos que les dije. Y pues muchas gracias. Sí, buenas tardes. Muy ilustrativa tu plática, Abigail. Y sobre todo, la pregunta va dirigida a aquellos adolescentes que pasaron por esta situación de abuso sexual. Si esta situación la comunicaron con familiares, la trataron con especialistas o simplemente la sufrieron y se la guardaron, y esto puede estar evidenciando que tienen este sentimiento todavía presente, sin resolver por parte de algún apoyo médico, psicológico, todo este tipo de cosas, ¿no? Que sería la parte importante que tendría que abordarse. ¿Cómo manejas estos individuos que sufrieron estas experiencias tempranas y adversas para que no lleguen a lograr el suicidio, ¿no? Sí, en este estudio, como se hizo un estudio en línea, lo que hicimos fue identificar a aquellas adolescentes y a los adolescentes que reportaron conductas suicidas. Realmente no pudimos enfocarnos en todos, nos enfocamos en los que tuvieron conductas suicidas. Fueron alrededor de 500 adolescentes los que reportaron conductas de riesgo, no solamente conductas suicidas, sino también algunas conductas de riesgo en las que estuviera en riesgo justamente su vida o su integridad. Y entonces estos adolescentes fueron contactados para ser referenciados a un centro de ayuda en línea y que posteriormente a través de las escuelas se les pudiera canalizar para que pudieran recibir atención, pero no brindamos esa atención nosotros, específicamente para este estudio, ¿no? Lo que se puede hacer en estos casos, y que es lo que hacemos justamente en el servicio de urgencias, estamos tamizando experiencias adversas, conductas suicidas y otros factores, como vimos en
los circulitos. Lo que estamos haciendo justamente es, y lo que está recomendado, es que ahora se haga, estamos incluyendo un tamizaje de trauma. Entonces, lo que ahora se ha recomendado más es que obviamente vamos a vivir muchas experiencias adversas y que cada una de ellas puede tener un efecto diferente. También algo que, lo que vimos ahí, ¿no? Que se minimiza a veces, que dicen, pues nada más fueron tocamientos o nada más le enseñaron, fue algo visual. Entonces, lo que hacemos ahora, lo que estamos tratando de hacer justamente es identificar los perfiles de riesgo y el efecto que puedan tener en las y los adolescentes. Entonces, lo que vamos o estamos empezando a tamizar es trauma, para poder identificar aquellos que tienen como mayor riesgo, y la recomendación actual es que nos enfoquemos en tratar los síntomas de trauma y el trauma, porque eso es lo que altera sobre todo la calidad de vida. Entonces, ahora las estrategias actuales, antes eran como terapias súper largas y de mucho tiempo, entonces ahora hay tratamientos o estrategias, por ejemplo, de 12 sesiones en donde te enfocas en el trauma y en regresarle a la niña ni adolescente algunas estrategias para que pueda hacer frente a lo que está viviendo y para que recupere calidad de vida, porque muchos de ellos no duermen, tienen enuresis, encopresis o tienen problemas serios de salud mental. Entonces, en lo que nos enfocamos ahora, o las estrategias más recomendables ahora, es tamizar trauma para ver qué tanto efecto pudieran estar teniendo, ¿no? Porque a lo mejor si no tiene trauma nos da más tiempo para, pues a lo mejor un abordaje como más tranquilo, que empiece terapia y todo de manera más tranquila, pero en aquellos que tienen trauma lo ideal es que se empiece a abordar el tratamiento hacia el trauma y a recuperar calidad de vida y a darle herramientas para que empiece a desarrollar habilidades de afrontamiento. Esas son las recomendaciones actuales o las nuevas recomendaciones para tratar a estas niñas, niños y adolescentes, y también para evitar que tengan, pues, que desarrollen a largo plazo estas consecuencias. No en todos lo vamos a poder evitar, pero sí se pueden minimizar. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante, muy reveladora y aterrante al mismo tiempo por las cosas que se presentan ahí. Creo que es difícil dimensionar algunas de ellas. Y por eso mi pregunta es la siguiente. Entiendo que hay estrategias para abordar a las personas que han pasado por este tipo de situaciones. Sin embargo, no me queda como muy claro cuál es el punto de partida para implementarlas. O sea, es en el ámbito clínico, lo ven en los consultorios, es en la escuela, es en las casas. Digo, los papás, los que somos papás y convivimos con otros papás y con nuestros hijos, dependiendo de estas situaciones que usted misma ha relatado, tenemos diferentes grados de comunicación y de compenetración con nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿quién detecta? ¿Cuándo detecta? ¿Qué tan interesados estamos en detectar, por ejemplo, en las escuelas, las cosas que están pasando, hablando de estos compartimientos sociales donde están experimentando violencia o algún otro tipo de situaciones o experiencias adversas? ¿Cuál es el punto de partida para la implementación? Una pregunta importante, justo. Originalmente o durante un tiempo se había recomendado como que a todos se tamizaran, ¿no? Pero obviamente pues esto abre, o sea, ustedes vieron los porcentajes, el 73% reportó, y que no podemos atender al 73%. Entonces la OMS ahora no recomienda tamizaje global, sino el tamizaje justo en aquellas niñas, niños y adolescentes que tengan alguna sintomatología. Por ejemplo, vimos déficit de atención e hiperactividad, vimos síntomas ansiosos, síntomas depresivos, problemas de conducta, trastorno oposicionista desafiante, o que tengan síntomas de trauma, es decir, aquellas niñas, niños que pues tienen dificultades para conciliar el sueño, que tienen pesadillas, que empiezan a desarrollar miedos, ¿no? Recuerdo el caso de una nena de 6 años que fue violentada sexualmente en la escuela por dos personas que hacían el aseo, y entonces lo que la niña empezó a mostrar pues fue, una empezó a comer mucho. O sea, subió en 3 meses de la percentil 25 a la 95 de peso, o sea, en 3 meses.
La otra es que empezó a estar súper irritable. De hecho, la mamá decía, es que se comporta como si fuera un adolescente, o sea, tiene unos cambios de humor y eso pues no era normal en esa niña. La otra es que empezó a estar muy agresiva con el papá y el medio hermano, ¿no? Y empezó a tener esta hipervigilancia, por ejemplo, cuando veía a los papás que se sentaban en la sala y se tapaban con una cobija, corría y les quitaba la cobija y les decía, ¿qué están haciendo? Entonces, cuando empezamos a ver como estos datos de que algo no está bien en una niña ni adolescente, estaría indicado tamizar para identificar. De hecho, en todas las adolescentes que están llegando con intento de suicidio, la experiencia adversa que más frecuentemente hemos encontrado es violencia sexual. En el 98% de los adolescentes que llegan por intento de suicidio llegan con violencia sexual. La otra de las importantes que hemos encontrado es el bullying. Entonces, igual, si vemos algún cambio en la niña-niño, lo mejor sería sí evaluarlo. Y del bullying, las principales formas de bullying o las razones por las que les hacen bullying, las más relevantes son por la orientación sexual, por el aspecto físico. Y mi última pregunta es combinada, porque ahorita con esto que mencionó, por ejemplo, ¿hay diferencias entre el bullying colectivo e individual? O sea, me refiero a cuando la persona es molestada específicamente por una persona o cuando esa persona está recibiendo acoso escolar por el grupo o por un grupo de personas. ¿Hay diferencias entre ese tipo de situaciones? ¿Y qué herramientas se han generado y dónde están a donde podamos nosotros acceder para educarnos, entrenarnos, alertarnos, para dar a conocer este tipo de cosas? ¿Hay algún lugar donde esté esto? Sí, que si hay diferencia, bueno, es como, sí puede haber diferencia, pero es como, más bien depende un poco cómo lo está viviendo la niña ni adolescente, ¿no? Y también depende del tipo de bullying que estén haciendo, porque hay diferentes, por ejemplo, el instrumento ACE que nosotros usamos evalúa 9 formas de bullying. Entonces pueden usar este instrumento que está validado para adolescentes de 11 a 19, en más chiquitos no, al menos este instrumento. ¿En dónde los pueden encontrar? Si ustedes entran a la página del Instituto Nacional de Pediatría, bueno, es un artículo y ahí está el instrumento, pero si ustedes entran a la página del Instituto Nacional de Pediatría y se bajan como donde dice ligas de interés, hay un cuadrito que dice ESA, ESA. Esa es una campaña que desarrollamos para prevenir el suicidio entre adolescentes y va dirigida para adolescentes, y ahí tenemos la colección como de todos estos artículos, incluido y todos los que hay sobre lo que se ha hecho del trabajo para identificar las conductas suicidas, los instrumentos y esto están allí, entonces pueden identificarlos por ahí si ustedes quieren acceder a estos materiales, y si no, pues bueno, pueden buscarnos como autores y pueden encontrar la validación del instrumento ACIQ y de los otros instrumentos. Ahí está, sí, ya. Doctora, muchísimas gracias, la verdad, muchas felicidades por su trabajo. Y yo le quería preguntar, trabajaron ustedes en escuelas, ¿verdad? En una escuela. Si les enseñaron estos resultados a esa escuela, ¿cómo la recibió la escuela? Porque pues son datos bastante alarmantes, ¿no? ¿Cómo la recibió? Y si posteriormente ustedes han pensado, o siguen, no sé, si es un plan de trabajo con las escuelas, porque justo son poblaciones de cautivas, ¿no? Primarias y secundarias, y si han pensado, ya tienen un trabajo planeado con otras escuelas, o a lo mejor, no sé, una guía, o no sé si tengan algún producto para pues orientar precisamente, ¿no?, a esas poblaciones cautivas por parte de las instituciones, y pues es que es un grito esto, ¿no?, que vieron ustedes, y que es necesario que se empiece a identificar, y porque son muy altos los datos, ¿no? Sí, se dio un informe general con resultados generales, nunca se identificó como a personas específicas, salvo en los casos de alto riesgo.
con las principales problemáticas de la escuela, con algunas sugerencias para trabajar o abordar estas problemáticas. En algunas, por ejemplo, es que también evaluamos consumo de sustancias, que también está luego muy asociado a esto. Entonces, sí se dio recomendaciones generales. Como tuvimos que hacerlo durante la pandemia y fue en línea, ya no pudimos estar, digamos, de manera presencial para hacer el seguimiento. En una etapa previa, en un piloto que hicimos aquí en la Ciudad de México, allí sí trabajamos con una instancia del gobierno, que es una organización que se llama Cielo, y lo hicimos en la delegación Tlalpan, y entonces esta organización sí se dedicó a trabajar con las escuelas las principales problemáticas que se identificaron. Y sí, lo que estamos trabajando ahora justamente es en poder generar como tamizajes que ayuden a las personas que se dedican a trabajar en las escuelas, y también en algunas intervenciones, sobre todo de crianza. Estamos trabajando ahorita con un programa que se llama Crianza con Conciencia Positiva, que es a través de un chatbot o de una aplicación, dependiendo los recursos de cada persona, justamente para apoyar a padres a que ayuden a las niñas, niños, adolescentes a desarrollar prácticas positivas de crianza. En eso estamos, y uno de nuestros objetivos es, sobre todo en esto de suicidio, poder hacer esta identificación oportuna en las escuelas para hacer esta referencia de los adolescentes, sobre todo que tengan pues alto riesgo, porque sí está incrementando el suicidio de manera importante. Muchas gracias, un placer.